Yo digo que me empujaba toda la familia, pues tanto mi madre como mi padre músicos y mi abuelo materno y mi abuela materna y mi abuelo paterno, y todos músicos. No iba a ser la vez. Y luego mis hermanos empezaron a estudiar, mi hermano Leopoldo es el violonchelista, empezó a estudiar el violonchelo, mi hermano el otro el violín, ya como que me empujaron a hacer música. Ahora, cuando teníamos tiempo nos escuchábamos el radio de onda corta y buscábamos San Francisco, Los Ángeles, y siempre mi padre decía, vamos a buscar la buena música, y estábamos ahí, ay, déjala ahí, era música de jazz, era un programa que estaba en vivo, por ejemplo, en Nueva York o algo, y entonces ya le cuidábamos de tal manera hasta no pisar fuerte porque se movía, era una fracción y se perdía la conexión. El jazz es la entrega, el poder decir algo con tus recursos. Y si no tienes recursos, pues con los pocos recursos que tengas, con eso di lo que quieres decir. Voy a ser un poquito grosero con muchos lugares de jazz. Primeramente no hay pianos. Primeramente no hay pianos, sí. Y ahora, si yo me regreso al pasado, acústicos, la mayor parte de los lugares tenían pianos de cola. Claro. ¿Por qué? Porque no había equipo de sonido. Este podcast es patrocinado por Bacardí y Casa del Agua. Jazz en las rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Gracias por estar acá con nosotros en un nuevo capítulo. Hoy estamos con el maestro Francisco Telles. Francisco Telles, así es. Si no lo conocen, busquen, conózcanlo y regresen, por favor, porque creo que es una institución, más que una institución en el jazz mexicano. Maestro, gracias por estar aquí, qué gusto. Lo presento así porque creo que podría echarme varios minutos presentándolo. Tiene diferentes facetas usted. Desde músico hasta fundó la escuela superior, bueno, la carrera de jazz. La carrera de jazz, sí. Nada más y nada menos. Muy bien. Organizar todas las materias, qué es lo que deben estudiar los alumnos en primer año, en segundo año. O sea, hacer un planteamiento de cómo se podría formar un músico de jazz. ¿Esto en qué año fue? Eso es que yo comienzo en todo esto, lo comienzo de alguna forma. Yo siempre platico desde el inicio. Estuve en el movimiento del 68. Okay. Y en el movimiento del 68 participé en algunas cosas, ¿no? Y al terminar el movimiento, en lugar de estar pintando paredes o haciendo desmadre y medio, entré a trabajar en la Escuela Superior de Música como maestro del área clásica, y ahí empecé a luchar a la forma de cómo hacer unos talleres, y se dio la oportunidad de hacerlo, porque yo ya venía de estudiar en el conservatorio, y en el conservatorio siempre se nos prohibió tocar la música de jazz. Entonces música ahí prohibida. Es una situación difícil porque como provengo de una familia de músicos, sí. Mi abuelo es el compositor de la canción Mixteca, mi abuelo, nada más y nada menos. Y mi padre fue compositor de óperas y de todo. Entonces yo los veía a ellos tocar el piano y tocaban foxtrot, porque a mi abuelo se le reconoce un aspecto que, como él también tocaba el clarinete, viajó mucho a los Estados Unidos, y el maestro Francisco Moncada en su libro lo nombra como el músico que trajo el foxtrot a México. Qué gran título. O sea, porque pero ya no había nos arrancamos, discos. Permítame, yo no le he invitado un roncito, sí, gracias a nuestros porque no había patrocinadores. discos. O sea, claro, ahí la música llegaba con los músicos, no había manera de traerlos. Con las partituras, porque venían con las películas mudas. Okay. Y entonces a mi abuelo se le reconoce de haber traído muchos foxtrots, y de ahí empezaron todos a tocar, ¿no? Qué maravilla. La música que es quizá a lo mejor algunos historiadores me van a decir, no, el foxtrot no es jazz específicamente, pero pues es una variante, estamos hablando a veces. sí. De ahí viene, o sea, agarró inspiración cuando menos. Vamos a decir, un baile que se hizo famoso con el Charleston y ese tipo de cosas, hizo más Disculpe, salud. Salud. Qué gusto tenerlo por fin aquí. Y entonces, a ver, con toda esta historia, bagaje de música que tiene su familia, ¿usted en qué momento o siempre fue obvio que iba a estar inmiscuido en la música?
Bueno, yo ahí en ese aspecto yo digo que me empujaba toda la familia, pues tanto mi madre como mi padre músicos y mi abuelo materno y mi abuela materno y mi abuelo paterno, todos músicos. No iba a ser la oveja. Y luego mis hermanos empezaron a estudiar, mi hermano Leopoldo es el violonchelista, empezó a estudiar el violonchelo, mi hermano el otro el violín, ya como que me empujaron a hacer música. Ahora, a estar dentro de la música de jazz, pues ya va cambiando porque la música de concierto, que es fabulosa, es lo máximo que existe en toda la música, siempre se ha descuidado la improvisación. Y si uno estudia a profundidad a Juan Sebastián Bach, a Beethoven, a todos los grandes músicos, Mozart y todos, eran grandes improvisadores. Se dice por ahí que cuando Beethoven se presentaba en algún concierto tocaba sus sonatas y cuando llegaba la parte media de la sonata, que se llama la evolución primero se presenta el tema y luego va la parte media, ahí él se desarrollaba y seguía improvisando. Y entonces, ¿por qué es que en las escuelas nunca se veía eso, no? Ajá. Entonces había esa inquietud, ¿no? ¿Por qué desaprovechan eso? Sin embargo, cuando se toca un concierto, siempre hay una parte que el pianista o el violinista improvisa. Eso se hacía, pero ahora ya es tan severo que no, mejor toca la cadencia de Mozart o la cadencia de Beethoven, ¿no? Se hizo a un lado todo eso. Entonces ya cuando yo llego alrededor del 68 y tengo la oportunidad de trabajar como maestro en la Escuela Superior de Música, se me ocurrió también en esa época trabajaba ya en los bares, en los restaurantes, porque yo cuento que yo empecé a trabajar en los bares cuando todavía no tenía los 18 años, con la precartilla, que es cuando me dejaron trabajar, y entonces empecé yo a trabajar. Yo nací en 45, ¿no? Ya hace mucho, ya difícilmente encuentro gente de mi generación. Salud por ellos. Por los que no están y por los que aquí siguen. Y entonces, ¿Pero qué era trabajar? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿En los 60, principios de los 60? En los 60 hubo un golpe muy fuerte en musical, yo le digo, porque la música estaba en diferentes aspectos. Empezó a oírse algo de rock y luego empezó el bossa nova, y el bossa nova no era muy bien visto y no era fácil tocarlo porque yo cuento esta historia y es verídica, ¿no? Tenía que tocar La Chica de Ipanema, ¿y de dónde la aprendía? No había discos. Claro. No había nada, no existía nada. O sea, no la podía uno escuchar, a lo mucho solamente la partitura. que fueras a escuchar a algún músico que se la supiera. Que la supiera y vas a ver, tenías que tener la habilidad auditiva de transporte. Pero entonces a mí se me ocurrió hablar así a una estación de radio, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pedían La Chica de Ipanema y la ponían y corría al piano a sacarla. Ese era el sistema que teníamos nosotros. Wow. O sea que era muy de oído, ¿no? A mí me tocó escucharle en el radio y ponerle rec al cassette, pero pues claro, no antes había no había cassette. No había cassette. Había que sacarla al piano. Salud por eso, salud. Maestro, qué padre historia. Ok, pues tiene un grado de dificultad mucho mayor. Todos los músicos, así es como lo hacían, ¿no? Sí. No había otra forma. Ahora, ya cuando llegaba un disco a nuestras manos, ya es diferente, ¿no? ¿Y cómo pasa del rock, el bossa nova, que era la corriente, al jazz? ¿Cómo se encuentra usted con principalmente, el jazz? Si nosotros recordamos muy bien los primeros grupos de rock, voy a hablar ahorita no estamos tomando tequila, pero voy a hablar de Tequila, de la pieza que es de un descendiente mexicano, se llama Daniel, no me acuerdo ahorita, pero Chuck Río. Sí. Y entonces él, cuando graban un disco, me llama mucho la atención eso, que graban el disco con sus piezas, y entonces el ingeniero, igual que como le pasó también a Coltrane, después podemos hablar de eso, le pidieron sobre un tiempo, y entonces compuso una pieza ahí y se llamó Tequila. Okay. Y el éxito fue el repetir un riff, que es un riff, es un pequeño giro melódico. De un par de compases. De par de compases, y un puente tenía la fama de tocar como muy garrasposo el saxofón, y luego al final decir tequila.
Y esa fue el éxito, ¿no? Luego vendió casi 1 millón de discos. Y a la fecha se sigue escuchando a cada rato. Sí, pero ese es un principio de lo que era el rock, que si actualmente lo buscamos, vamos a decir, eso no es rock, suena como a jazz. Los músicos están tocando el contrabajo. La instrumentación es muy de jazz. Sí, los músicos no son, no había tanto, vamos a decir, el sonido tan estridente del rock a través de las guitarras eléctricas y los bajos eléctricos. No era eso todavía. Eso viene después, de acuerdo. Viene después, ¿no? Sin que me moleste ese sonido, ¿no? Porque sí, claro, es no, un son dos sonido cosas diferentes. característico de Jimi Hendrix son sonidos que... Sí, no tan rock and roll, ya más rock, sí, solito. ¿Y en qué momento en su vida entra pues ya el jazz? Porque estoy suponiendo que era bastante difícil no era como ir a una tienda de discos y decir, me voy a llevar 10 discos. Yo platico esto de que tanto mi padre como mi abuelo tocaban el piano y en las fiestas estaban tocando todo tipo de música. Y así llegaron estas... Así yo la oía ahí, la música ahí, ¿no? Ahora, cuando teníamos tiempo, nos escuchábamos el radio de onda corta y buscábamos San Francisco, Los Ángeles, y siempre mi padre decía, vamos a buscar la buena música, y estábamos ahí, ay, déjala ahí, era música de jazz, era un programa que estaba en vivo, por ejemplo, en Nueva York o algo, y entonces ya le cuidábamos de tal manera hasta no pisar fuerte porque se movía, era una fracción y se perdía la conexión. Entonces, cuando se pregunta a uno cómo le llega a uno el jazz, pues sí, mi padre tenía unos discos de Art Tatum, de esos de pasta. Acetatos. Y yo me acuerdo que jugaba con ellos, los aventaba, después dije, ching, cómo los troné esos discos. Era la herencia esa. Qué malcriados estamos ahora que pues en el celular tenemos todo el repertorio de todos los jazzistas y antes había que escucharlos en radio de onda corta. Sí, pero bueno, también hay que hacer una crítica fuerte, ¿no? Porque sí, la mayor parte de todos escuchamos la música en el celular, pero viene la música comprimida. Sí, de acuerdo, no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque que ahorita, y digo, por eso también está bien este regreso de los discos en vinil, que a mí me parece fenomenal. Sí, a mí también me parece. Porque no tengo el oído para decir si se escucha diferente o no, pero sí se siente diferente. Sí, se siente diferente. O sea, si me ponen dos, no estoy seguro de poder decir cuál es cuál, pero yo puedo escuchar discos en vinil y te transmiten algo diferente. Y otra parte muy importante es el regreso del público a los lugares donde se produce el jazz. Como es otra forma. El músico cuando toca en vivo es completamente diferente. Ahí está el error y se salva el error. Ahí está el estado de ánimo. Ahí vengo con un dolor de estómago de aquellos y ahí estás tocando, ¿no? Porque el factor humano. Sí. No. Y ya cuando grabas, pues está todo de alguna manera predeterminado, se puede limpiar, se puede hacer, se ecualiza, quién sabe, se hace una serie de cosas que creo... se pule y saca lo mejor de... Y muchas veces se ha menospreciado el trabajo de los bateristas. A los bateristas normalmente siempre en las grabaciones los encajonan en un cubículo y el baterista le da con dos y ahí lo tienen abajo. Entonces llega la gente a oír a los músicos en vivo y no se da cuenta que la batería no es así, no está encajonada, está viva, está dándole aquí en el golpe, ¿no? Take Five, el famoso tema de Paul Desmond que graba Dave Brubeck y que él donó todas las regalías a la Cruz Roja porque tuvo un problema de cáncer, fumaba mucho, ¿no? Y entonces, en la actualidad, siempre que vamos a tocar nos piden Take Five. ¿Por qué nos piden a todos los músicos de jazz? Porque les llama la atención que la batería se escuche así, cuando han sido reprimidos de alguna manera al tener la batería en un cajón y bajándoles el volumen. Claro, y aquí brilla y vive y es la parte central. Es la parte central, ¿no? Y bueno, tiene un aspecto muy importante. El famoso tema de Dave Brubeck con Paul Desmond, un pedal en mi bemol menor, es casi, vamos a decir, es el periodo similar al de John Coltrane cuando hacía sus grandes sábanas de My Favorite Things. Son casi el mismo periodo, ¿no? Sí. Y también diferentes lados de Estados Unidos, sí, pero el mismo periodo. Bueno, el Take Five lo grabaron en Nueva York. Ah, sí. Digo, porque es jazz californiano. Es californiano, ¿no? pero lo fue grabado en el estudio de Nueva York. Sí, fue grabado en Nueva York
Y ahí también hay que considerar también la música, en ese periodo de Coltrane, de India, África, todos esos temas que son de alguna manera muy sencillos, pero... y son pedales muy largos, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión vi una entrevista que le hacían a Duke Ellington, y Duke Ellington dijo que estuvo allí escuchando a Coltrane haciendo eso. Sus sábanas de música. Sus sábanas. Ajá. O sea que son aspectos que le llaman a uno mucho la atención. Claro. ¿No? Salud. Salud. Tienen un disco, ¿no? Duke Ellington Sí. con Coltrane. Personalmente me parece fenomenal. Y a ver, maestro, decía que están regresando, o esto del regreso de los músicos a los escenarios pequeños, Sí. o no sé cómo llamarles, que como bien dice, pues, para mí es un laboratorio. Y aquí suceden cosas donde, pues a veces es probarse un músico con otro y ver cómo pueden congeniar, y a veces es tener momentos buenos, momentos malos y ver qué pasa. Pero ¿por qué le llama regresar? Porque yo pienso que hubo una época que sí había un poco más de movimiento en el jazz en los bares, pero luego se fue quitando. Yo trabajé, perdón que hable de mi persona. Estamos aquí para escucharlo, maestro. Trabajé acompañando cantantes y generalmente yo puedo decir, por ejemplo, trabajé con Chilo Morán, trabajamos en el Castillo de los Giorgi, acompañábamos a Angelita Castain, que fue esposa de Chabelo. Sí. Y entonces se abría el escenario y lo primero que tocamos era un tema de jazz. Y luego iba el show. Esa era la costumbre, no eran lugares de jazz así todo el tiempo. Sí. Y había muchos, yo siempre les decía en la escuela, siempre les dije a todos los alumnos y a los alumnos, el trabajo la tienen las cantantes, cuidado. Sí, ahí es donde, sí. Pero, y usted tocó en los 90 en bares de jazz. Sí. Hablamos del Nuevo Orleans, por Sí. ejemplo. Bueno, yo ahí conocí los bares de jazz en esa época, y ahora, 30 años después, ¿es una escena similar? No, ha cambiado mucho. ¿En qué Mucho. aspecto podríamos decir principalmente? Mucho. Primeramente, en la etapa esa que estamos hablando del Nuevo Orleans, trabajábamos fijos en un mismo lugar Mismo grupo todas las noches. todas las noches. Y no durante un año ni dos, durante 7, 8 años. Yo casi estuve los 8 años ahí seguidos. Ok, entonces el mismo grupo todas las noches. Sí. Y no era un solo grupo, eran 2 grupos y a veces 3. Ok, entonces se subía uno, luego otro Sí, otro todas las noches. Sí, todas las noches. ¿Misma música, mismas canciones? No, ahí está el gran problema. Porque si tú tocas las mismas piezas, aburres el público. Claro. Entonces hay que mantenerse... Hay que tener un repertorio amplio. Era el mismo público. Bueno. Casi generalmente era el mismo público. Yo, por ejemplo, ahí comencé a tocar con el saxofonista que inicié en el grupo, que es Armando Pérez Durco. Armando Pérez Durco es de descendiente mexicano, pero él es americano y de madre polaca. Él vino a México huyendo de la guerra de Vietnam y por eso vino a hacer la carrera de arquitecto aquí. Yo lo conocí y gracias a él me pasó muchas cintas de carrete. Él traía una grabadora de carrete y me pasó las cintas y oía la música, lo que no podía oír, ¿no? Lo que no tenía acceso, ahí pude transcribir cosas de Cannonball y ahí pude hacer cosas porque ya le podía regresar. Okay. Tómala. Ok, y entonces, pues sí, se oye muy diferente al cambio. Ahí tuve, ¿cómo se llama? Armando Pérez Durque, también estuvo Jaco González. Tuve algunas participaciones de algunos músicos extranjeros que aportaron al grupo o a lo que estaba uno haciendo. Tuve a Tito Méndez, un saxofonista de Argentina. Tuve también a Tobias Delius, que venía de Holanda. Vino como alumno, pero luego lo llevé al Nuevo Orleans. Ahí me llevé a mis alumnos a tocar. Ahí de alguna manera Héctor Infanzón iba y se echaba la paloma ahí. Ahí tuve a Miguel Samperio y a Remy tocando ahí. Y en un discurso que a lo mejor se podría decir un pleito entre amigos o amigos entre pleitos, ¿no? Porque uno tocaba un estilo muy, vamos a decir, Miguel Samperio muy purista de Charlie Parker, que es un gran instrumentista y que es
tiene un gran oído y puede tocar con una habilidad muy grande. Y el otro lado de Remy, que es un músico muy dado a la investigación, a estar dentro del free jazz, a estar investigando. Entonces de repente estábamos tocando X pieza, What They Think Color, y Miguel le metía ahí Hot House de Charlie Parker y le contestaba Remy con otro arsenal de eso. Me gustaba, ¿no? Teníamos una batalla constante y el público participaba, ¿no? Y ahora, maestro, ¿con qué se encuentra? Ahora, años después de eso. Ahora, primeramente, voy a ser un poquito grosero con muchos lugares de jazz. Primeramente, no hay pianos. Primeramente no hay pianos, sí. Y ahora, si yo me regreso al pasado, los acústicos la mayor parte de los lugares tenían pianos de cola. Claro. ¿Por qué? Porque no había equipo de sonido. Sí, le sirvo más para que no se quede. No había equipo de sonido y necesitaba lo acústico para que sonara. Yo puedo hablar, por ejemplo, mi padre trabajó 32 años en el restaurante Chardas, que estaba atrás del cine Chapultepec en Reforma. Él trabajaba con música gitana. De alguna manera la música gitana también se improvisa. Sí. Si tocas las chardas de Monte y no sabes improvisar, pues ahí te quedas, no puedes hacer nada. Y trabajaba con un violinista que es Sergio Goldwars. Sí. Sergio Goldwars quizá hoy no se le tome en cuenta, pero es un investigador de los micrófonos y aportó muchos aspectos para el micrófono. Okay. No, aparte de ser un filósofo. Mire, personajazo. O sea, un personaje que era argentino judío y tocaba mucha música, ¿no? Entonces, yo ahí conocí que mi padre tenía un piano de cola y en los bares, cuando empecé a trabajar, siempre había pianos. Yo no tenía que andar cargando teclados ni nada de eso. Ahora, ¿qué es la diferencia de un piano a un piano eléctrico? Los armónicos. Los armónicos no salen. Y cuando uno trabaja con los armónicos, voy a decir en el aspecto de la composición, cuando yo compongo una pieza, meto un acorde de do mayor, y si le pongo 9 menos, ya oí la melodía, cómo se movió, y ya la escribo. Ajá. Los armónicos me van diciendo por dónde se va. Quizá no compuse nada, todo se fue por la física que existe en el instrumento. Y en el teclado eso no puede suceder. No sucede nunca. ¿Qué cosa? Pues sí. No sucede nunca. Ahora, la pregunta obligada de este programa. Un disco para quienes quieren entrarle al jazz. Para los que quieren entrarle al jazz. Entrarle al jazz. No, bueno, no puedo decir un disco, pero yo siempre digo que hay que regresar a la tierra, a Armstrong. Okay. Escuchen a Louis Armstrong, escuchen a Jerry Roy Morton, a Fats Waller, o sea, váyanse. Fats Waller, qué buena recomendación. Váyanse a las... ¿Dónde nació? ¿Qué hicieron ellos para poder salir, no? ¿Qué le metió a Armstrong, no? Que estaba con la banda de King Oliver. ¿Y por qué King Oliver lo puso de primera trompeta? ¿Qué tenía? El sonido, la nota blue. Sí. También hay que entender que el jazz está en los cabarets, en los bars, en los antros y en las iglesias, ¿no? Y cómo es que se ha dignificado y ahora ya estamos hasta en las salas de conciertos o algo y todo muy bonito. Es a veces un poquito... de acuerdo. No tan perfecto. Cuando siempre hacen la pregunta, ¿cuál es el mejor jazz? No es cierto, el mejor jazz no puede ser el que está puro y ejecutado con la técnica mayor. No, vean a Monk cómo toca, sudando y todavía le hace así y todavía le hace con el codo. Sí, no, el jazz es la entrega, el poder decir algo con tus recursos. Y si no tienes recursos, pues con los pocos recursos que tengas, con eso di lo que quieres decir. Ahora, si ya tienes un montón de recursos, bueno, pues sabemos muy bien, por ejemplo, Oscar Peterson tiene una belleza, una forma fabulosa de tocar. Hay que escuchar primero a Art Tatum, ¿no? Sí. Antes de escuchar a Oscar. Y a Fats Waller, ¿no? O sea, para poder comprender qué es lo que estaba. De dónde venía. Pero es un gran músico. Pero no todos podemos ser, ¿cómo se llama? Peterson, ¿no? Pues no. Y ahora, un proyecto actual que crea que merece nuestra atención.
Pues, por lo que sea, que está pues haciendo ya voy a ser yo publicista de mi trabajo. Es por que favor. resulta que por muchos años yo nunca he grabado. ¿Por qué me preguntan por qué no ha grabado? Pues le dediqué mucho tiempo a la escuela. No es fácil estar luchando con las autoridades y presente el plan de estudios y hay que redactarlo de esta manera. No, maestro, la materia esta de jazz armonía está mal, hay que ponerle que puso. Bueno, los pedagogos me ayudaron y de repente pasa el tiempo. Bueno, sí, no quiero decir que dejé el grupo, que no dejé de tocar, seguí tocando, hice los festivales de jazz, siempre en los festivales de jazz de la escuela. Yo organicé en total 33 festivales de jazz, en los cuales presentábamos 60 grupos, ¿no? Y entonces ahí se hace un movimiento muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, muy fuerte en el aspecto que quizá salía el grupo de la escuela, que quizá no tenía visión de qué es lo que estaba pasando. Pero ahí se les da un escenario. Pero yo hice un truco, presentaba al grupo de la escuela, un grupo invitado, un grupo de la escuela, un grupo invitado. Entonces había alumnos que me decían, oiga, maestro, ¿por qué me puso después de Agustín Bernal? Sí. Pues ponte a estudiar. Dale, llena los zapatos. ¿No? Y entonces ya llegaba al festival y se presentaban así de esa manera y entonces resulta que ahí se conocieron varios músicos. Eso sí, ahí vale. la banda de Xochimilco, de Ernesto Ramos, conoció a las Boyán, y allí se conocieron todos, ¿no? Qué padre. Entonces hubo un movimiento fuerte alrededor de toda la escuela, ¿no? Súper, me encanta. Maestro, se nos termina el tiempo. Sí, pero espérame tantito, todavía no he terminado. Sí, entonces dígamelo. me preguntaste que qué disco recomiendo. Pues yo te hablé de que mi tiempo lo ocupé en la escuela y entonces estoy sacando un disco que se llama Boppers de la Calle. Boppers de la Calle. Boppers de la Calle, porque y entonces ya va a estar, el viernes 9 va a estar por todos lados. Pues escúchenme, porque no nada más he sido maestro, Qué también bien. soy ejecutante. Qué padre poder escuchar algo del maestro Francisco Telles para cuando salga este podcast. El viernes 9 ya va a estar en el pasado. Pues sí. Entonces ya lo pueden encontrar. Estará en plataformas, supongo. Sí, va a estar en todas las plataformas. Boppers de la Calle. Sí, o sea, físico no va a Sí. existir, va a estar por ahí. Todo en la nube. Bueno, ahorita, más adelante. Ya va a estar veremos, físico. nuevo proyecto. Le quiero hacerlo en vinil. Eso Lo estaría vamos a sacar. buenísimo. Comenten, díganos, ¿quieren escuchar ese disco en vinilo? ¿Lo comprarían para ir apartando su, O yo se su los regalo, copia? no se preocupen. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí. No, ¿Dónde muchas- podemos conocer más de usted si lo queremos escuchar en vivo? Pues nada más seguirnos por ahí en Instagram, en todos los Cuarteto lugares. Mexicano de Jazz. Bueno, se ahora presenta- me ha sucedido esto que ya me estoy extendiendo, No, ¿no? está bien, Pero por eso resulta estamos aquí. que a partir después del COVID y todos los problemas que tuvimos, tuve yo que cuidar a mi hermano y a mi madre, de alguna manera ellos ya fallecieron y entonces me estoy dedicando más a tocar. Muchos me preguntan que si doy clases, que si quiero no quiero dar clases ahorita. Yo ya di clases, di 41 años clases, ¿no? Ya son algunos. Entonces ya hoy lo que quiero es tocar. Y entonces búsquenos por ahí estamos tocando, ¿no? Perfecto, lo encuentran en el Cuarteto Mexicano de Jazz Sí, y así en es. otros muchos Sí, lados. hay muchos. Perfecto, pues salud. Salud, Muchísimas sí. gracias por estar aquí hasta que se nos hace. Gracias a nuestros patrocinadores, al Parker & Lennox que nos permite grabar y gracias a ustedes por su tiempo para escuchar estas pláticas que tanto me gustan. Igualmente, Gracias, sí. maestro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos. Jazz en las Rocas. Agradecemos a nuestros patrocinadores Bacardí y Casa del Agua.